identificar y resolver problemas con la inteligencia artificial en la ganadería. Saludamos a todas las personas desde aquí de Bogotá, Colombia, y a las personas que nos están viendo desde diferentes partes de Latinoamérica. Como tal, bueno, la persona que nos acompaña hoy, nuestro conferencista experto en el tema, es el CEO Oscar Ospina de SADEP Limitada, el CEO de SADEP Limitada. Él es médico veterinario, tiene una especialización en tecnología y un doctorado en producción animal. Él viene haciendo investigaciones en inteligencia artificial desde el 2010. Así que esta conferencia va a estar bastante nutrida para todos nosotros, ya que podremos aprender bastantes cosas y pues claramente aprovecharla en lo máximo. Así que no siendo más, le doy entonces la bienvenida al doctor Oscar Ospina. Adelante y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Aura, por la presentación. Un caluroso saludo a todos aquí desde Bogotá. Que llueve como a cántaros, pero es caluroso desde el corazón y desde las ideas que se imparten aquí desde Bogotá. Bueno, hoy estamos reunidos para presentar un tema que nosotros hemos venido desarrollando, hemos venido trabajando ya hace unos 10 años, formando parte, digamos, inicialmente de muchas inquietudes cuando hice mi primer posgrado en tecnología, que comencé a trabajar algunos elementos de este tema de automatización del análisis de la información. Y después, cuando hice mi doctorado en producción animal en el área de gestión de conocimiento, tuve la oportunidad de sentarme ya a estudiar detenidamente, ya despacio, con profundidad, un poquito más de profundidad, porque este tema es infinito, digamos con un poco más de profundidad, el tema de la inteligencia artificial y cómo nosotros podemos desarrollar herramientas que puedan ser aplicables por parte de un ganadero, por parte de un profesional que esté interesado en analizar las fincas. Uno de los puntos que, digamos, motivaron este trabajo de investigación, cuando ya se formó parte de mi doctorado, fue en un trabajo precisamente que estaba desarrollando en el grupo CIGETEC, en la Universidad Nacional, Grupo de Investigación, en donde nosotros tenemos el monitoreo entre el año 2007 y el 2012, alrededor de unas 200 granjas ovinas y caprinas, entre las dos, con ganaderos en todo el país, en toda la República de Colombia. En ese proceso, nosotros montamos bases de datos con un software hermano del Taurus, que es el Ovis Webs, que es una plataforma que, digamos, están trabajando en la misma tecnología, es en ovinos y en bovinos, en donde nuestros técnicos del proyecto se fueron a las 200 fincas a nivel nacional, eran como 25 técnicos en todo el país, estaban distribuidos, unos con más fincas, otros menos fincas, unos tienen nivel de administración, otros nivel de operación, y estaban distribuidos por todo el país recogiendo datos de las granjas, pesando animales, identificando animales, registrando partos, servicios, chequeos reproductivos, haciendo pues el análisis de la información de las praderas, etc. Teniendo todos esos datos recogidos, entonces pusimos un reto a nuestros técnicos en el cual se les pidió que analizaran la información que estaba generando esa data, esos sistemas de información con las estadísticas en los web, que ellos analizaran esa data con el productor, que se llama un análisis integral. Nosotros les hemos dado a ellos previamente una capacitación sobre cómo se analiza una finca y lo lanzamos al agua. Bueno, vamos a ver cómo funcionan nuestros técnicos para hacer el oficio. Cuando fuimos a trabajar en campo con nuestros técnicos, les dimos un plazo de un mes para que desarrollaran el análisis con el productor y nos arriesgáramos a hacer algunas recomendaciones, algunas estrategias de mejoramiento de las fincas con base en ese análisis de las cifras hechos por ellos, con profesionales, digamos, de campo, zootecnistas, médicos veterinarios y MBZs. Pasó el primer mes y no nos llegaron los resultados de los trabajos de campo, los reportes. Entonces, ¿qué pasó? Nos cuestionamos desde la dirección del proyecto y entonces dimos otro mes más de plazo
para que nos entregaran los resultados y esa vez le pusimos ya una condición de pago contractual. Si no, no te va a pagar este mes porque necesito que me entregues el producto. Y se terminó el segundo mes y tampoco, ni siquiera con la amenaza de que no les íbamos a pagar, digamos, que hay restricción de pago, lo hicieron. Entonces nos reunimos con ellos y bueno, pero ¿cuál es el problema? Y lo que entendimos es que la formación de las universidades en pregrado, en veterinaria, en zootecnia, en medicina veterinaria y zootecnia, no forman a los profesionales en análisis de información ni construcción de, digamos, de conocimiento a partir de las estadísticas que tienen las fincas. Es muy poco lo que se tiene de eso, no hay formación. Entonces, y los productores, pues, menos. Entonces ahí hay un vacío que nosotros identificamos y nació entonces la necesidad de exploremos el cómo automatizar el análisis de la información apoyados en modelos heurísticos ya con inteligencia artificial. Es un poquito como la inquietud, esa inquietud ya se formalizó en el año 2010 y tú ya llevamos, digamos, desde ese momento hasta acá trabajando y cada vez puliendo y mejorando, porque eso es un trabajo de décadas, entonces de nunca acabar el tema de desarrollo de inteligencia artificial aplicado para nosotros, para la ganadería. Entonces, la idea de hoy es comunicar un poco qué es lo que tenemos nosotros con respecto a este tema y que, pues, cómo funciona el Taurus, que el Taurus Webs tiene desarrollado ese componente de inteligencia artificial que comenté hace un momento que se inició más o menos en el 2010 su proceso de investigación. Entonces, la charla de hoy lo hemos llamado ¿Cómo identificar y resolver problemas con inteligencia artificial en la ganadería? Esto forma parte del planteamiento que nosotros hemos hecho en nuestra planeación estratégica de desarrollo tecnológico o nuestra perspectiva tecnológica, y es el tema de desarrollar tecnologías de la cuarta revolución industrial aplicadas al sector primario. Entonces, la cuarta revolución industrial tiene como característica que hemos presentado en anteriores charlas, la digitalización de todos los datos de los diferentes equipos y dispositivos que tenemos en la finca. Entonces, yo tengo un equipo de ordeño que los datos suban digitalmente al software, a la base de datos. Si tengo un sensor de temperatura y humedad relativa, que también sube datos automáticamente. Si tengo un detector de celos, que sube automáticamente. Si tengo una báscula electrónica, pues sube datos automáticamente. O puedo procesar en una tableta o en un celular los datos que van a quedar cargados en la base de datos en la nube. Entonces, lo que plantea la cuarta revolución industrial es que ya se incluyen también elementos del tema de uso de inteligencia artificial. Entonces, la idea nuestra es, ok, ¿cómo vamos a utilizar esa inteligencia artificial en una ganadería? Entonces, nuestro reto es cómo bajamos, cómo introducimos este tipo de herramientas a la familia ganadera y su quehacer en la producción pecuaria. Para eso hemos hecho un proceso de investigación, innovación y desarrollo, como ya planteé. Tenemos algunas publicaciones como ya más adelante vamos a revisar y vamos entonces a enfocarnos ya en lo que es la inteligencia artificial, que en el software, en el Taurus Webs, nosotros llamamos autodiagnóstico, que es más o menos un paralelo, una analogía a lo que pasa hoy en día con un carro nuevo. Tú compras un carro nuevo, un automóvil, una camioneta, y la llevas al taller, al concesionario a revisión. Y en la revisión lo que hacen es que le conectan al computador un sistema de inteligencia artificial, él analiza qué está pasando con el carro y le dice el diagnóstico al mecánico. Mire, le falta un driver aquí, tiene un problema en la bomba de gasolina o tiene un problema en el inyector, no sé qué. Y entonces identifica el problema, el mecánico de repente lo resuelve y el carro queda resuelto, digamos, en su problema de una manera muy efectiva. Lo que antes se hacía a puro oído e intuición del mecánico, que él con un tubito iba mirando, iba golpeando, iba desarmando hasta que por fin encontraba el problema o nunca lo encontraba. Eso sucedía anteriormente. Hoy en día, digamos que los mecánicos son mucho más efectivos para el uso de tipo de herramientas de inteligencia artificial para analizar los carros. En el caso de nosotros, entonces, es un símil. Si yo tengo mi ganadería y tengo toda la data de identificación de los animales, los partos, los servicios, las palpaciones, tengo los controles de cheros, controles de peso, tengo las categorías poblacionales definidas, tengo todos los datos, entonces, pues yo debería poder analizar esos datos y de ahí encontrar el problema, porque ahí en los datos está el problema de mi finca y las oportunidades de desarrollo de mi finca están ahí en esos datos
que yo he recogido todo el tiempo en mi finca con los pesajes, las palpaciones, los servicios, etcétera, que he venido registrando en el sistema de información de manera, digamos, permanente. La inteligencia artificial como tal se plantea inicialmente con Alan Turing. Alan Turing, como ustedes saben, es el padre de la informática, de la computación. Él definió los principios básicos con que hoy en día funcionan las computadoras. Muchos de sus conceptos generados para allá en los años 40, años 30, años 40, 50, fueron clasificados por el ejército y más nunca se liberaron, sino hasta hace algunos años, pocos años, se liberaron muchos de sus desarrollos que fueron secreto militar, que es como generar una computadora y cómo generar inteligencia artificial. Él tiene trabajos, por ejemplo, este que se llama Computación, Lógica, Filosofía, Inteligencia Artificial y Vida Artificial, en donde él propone una serie de herramientas, de procedimientos, de métodos para poder hacer poder desarrollar una inteligencia artificial, y desarrolló también un sistema de pruebas que llama el test de Turing, en donde usted puede sentarse con una computadora y determinar o con una persona en una situación que usted desconoce quién está respondiendo, hacer las preguntas y con el test de Turing determinar si está hablando con una computadora o está hablando con una persona natural. Entonces Alan Turing da una serie de conceptos, de inicio, de principios sobre la idea de inteligencia artificial. Ya en lo que respecta a nosotros, pues yo tengo algunos trabajos desarrollados, publicados sobre este tema, sobre alrededor de la gestión del conocimiento y cómo se usa el conocimiento para precisamente tomar decisiones. Digamos, hay como 3 visiones que los podemos revisar si alguno está interesado en profundizar un poco más. Ahora, el abordaje que nosotros estamos haciendo para el desarrollo de este sistema de inteligencia artificial es desde la epistemología. La epistemología, que es la rama del conocimiento o de la filosofía que estudia al conocimiento en sí mismo, propone la siguiente idea o la siguiente teoría. Resulta que yo tengo en la finca que hay una serie de eventos que ocurren y que yo voy registrando y que voy identificando y voy registrando que son los datos. Por ejemplo, una vaca caída, como en este caso, que la vaca parió y tiene síndrome de vaca caída. O puedo tener eventos de control lechero, eventos de control de peso. Entonces tengo los datos cuando hago la medición del peso con la báscula o hago la medición de la leche con el equipo de orden y sus medidores. Estos datos, entonces, cuando nosotros los procesamos con estadística, los convertimos en información. Entonces, el dato es la representación de un evento mediante signos o símbolos. Parió la vaca 05. Cuando yo escribo eso, estoy representando ese evento con símbolos escritos, esos son datos. Ahora, cuando paren todas las vacas de la finca y saco, por ejemplo, el promedio intervalo entre partos, o hago un proceso estadístico, saco la varianza, la media, la moda, la mediana, etcétera, estoy generando información. Ahora, esta información, cuando yo la analizo, cuando me siento a entender cómo se relacionan los diferentes indicadores, yo construyo conocimiento. Entonces, el conocimiento es el producto del análisis de la información. Y el conocimiento, cuando ya logras generarlo, es la clave para la toma de decisiones. Yo tomo decisiones con conocimiento. Y esas decisiones, cuando se implementan, hacen que el conocimiento se vuelva una realidad en mi sistema de producción. Ahí se convierte en tecnología o tecnología interna, tecnología propia. Porque la tecnología es el conocimiento utilizado en la producción de bienes y servicios. Entonces, cuando yo logro hacer este proceso, estoy generando lo que se llama tecnología interna, que es el principal generador de ventajas competitivas para una ganadería. ¿Cómo yo construir a partir de mis estadísticas, a partir de mis datos prestados estadísticamente, un análisis de la información para tomar decisiones que permitan que la finca avance y tengamos entonces un desarrollo tecnológico? Muy bien, esto es lo que se propone desde la epistemología. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? Cuando vamos a las fincas, encontramos que los ganaderos, digamos en promedio, el que está más avanzadito, en promedio, lleva datos. Entonces lleva un cuaderno donde apunta los datos o una hoja de Excel donde lleva unos datos. Pero no produce información, por tanto no puede producir conocimiento y por tanto no puede producir tecnología
que no puede tomar decisiones con base en información objetiva. Entonces hay un pare en el proceso de desarrollo de las fincas y las fincas no avanzan, no progresan, no pueden tener desarrollos tecnológicos pertinentes propios desde su propio quehacer. No pueden, porque es que solo tienen datos. Entonces aquí hay un pare, hay un problema en nuestro sistema epistemológico de las fincas, en la manera de funcionar las fincas, en el plano de su conocimiento, en el cual la mayoría de fincas ni siquiera llevan datos, ni siquiera llevan datos, y las que están más avanzadas llevan datos, pero los datos no los procesan, no hacen estadísticas para producir información y no analizan las estadísticas para producir conocimiento y no usan el conocimiento para tomar decisiones. Eso genera entonces precisamente lo que llaman una brecha tecnológica versus una empresa ganadera que pueda hacer esto. Que una ganadería que puede hacer este tipo de cosas puede avanzar muchísimo más rápido que una que no lo puede hacer. Ahora, eso es desde el punto de vista epistemológico. Ahora, el punto de vista de la informática que se plantea. Punto de vista de la informática, lo que se entiende es que la informática es una herramienta que apoya el proceso epistemológico. Esa es la razón, una de las razones más importantes de la informática es esa, apoyar el proceso del manejo de los datos, la información y el conocimiento en las organizaciones, en este caso, las ganaderías. Entonces, ¿cómo es el apoyo de la informática en este proceso en las ganaderías desde el punto de vista epistemológico? Tenemos que los datos, nosotros en las fincas los registramos, por ejemplo, en el Taurus Webs, en el software, y usted a partir de esos datos que están almacenados en el software, con el computador genera, por ejemplo, listados para programar palpaciones, para programar secados, para programar partos, para controlar el concentrado, para hacer control lechero, para hacer seguimiento de las entradas y salidas de ganado. Usted controla con los listados. Entonces son una herramienta que viene en la informática. O sea, tengo los datos, los registro en el software, se forma una base de datos, que una base de datos yo genero una salida que me ayuda a mí a administrar la finca, a controlar la finca. Que es un primer objetivo válido de un sistema de información. Pero no es el más importante de un sistema de información. Ese es uno de los puntos que hace el sistema de información. Ahora, el siguiente punto que tenemos es la transformación de los datos en información. Entonces, donde los software especializados ya tenemos un aporte importante. Cómo a partir del uso de estadística tomamos los datos y los transformamos en información y producimos entonces informes. Los informes entonces es el conjunto de todos los cálculos estadísticos que se le han hecho a un tema específico en la finca. Por ejemplo, un informe de reproducción, pues tiene todas las estadísticas de la reproducción de la finca. Entonces, la edad del primer servicio, edad de concepción, edad del primer parto de las novillas, cómo está el intervalo entre parto y primer servicio de las vacas, intervalo servicio de concepción, intervalo de parto concepción, intervalo entre partos, la tasa de aparición, en fin, todos los datos convertidos ya ahora en estadísticas son los que se generan en los informes. Ahora, un sistema como Taurus Webs tiene una potencia de generación de alrededor de unos 400,000 indicadores. Es muy potente, es de los temas fuertes de nuestro sistema, en donde es un universo gigante de información. Esto se aplica un principio que se llama el principio de la ley de los incrementos, en donde la información, cuando se genera, se multiplica y se vuelve exponencial el tamaño de la información. Entonces, el Taurus Webs genera una gran cantidad de información. Ahora, dentro de todo ese potencia de cálculo, potencia de análisis de información, entonces yo por dónde entro a analizar la finca. Entonces, uno puede hacer un dashboard, ¿no? Hacer un resumen, y aquí están los 5 indicadores que puede hacer el seguimiento de la finca. Pero no necesariamente el problema de la finca está ahí. O sea, ahí tengo un seguimiento, que este está arriba, este está más abajo de lo normal. Es un dashboard, pero pero a mí no, bueno, me sirve para controlar los eventos, pero no es un análisis, digamos, de la información profundo. Entonces, la idea es que, bueno, se generan estos informes, están las estadísticas, están las gráficas, todos los datos convertidos en información, y la pregunta es, ok, ¿qué sigue después de eso? Pues viene la transformación de la información en conocimiento, y eso se logra a través del análisis de la información. Y es donde precisamente nosotros comentaba hace un rato, cuando hicimos pruebas de trabajo con algunos colegas de campo, en este caso eran como unos 25 colegas de distintas partes de Colombia, de distintas universidades, encontramos de que allí no tenemos muchas competencias.
Cuando usted se está con un colega, con un médico veterinario, y dice, bueno, vamos a analizar el árbol de productividad de la reproducción del Taurus. Y eso cómo se interpretará, que en la universidad, pues apenas algunas universidades están arrancando ya a hacer formación de esto en pregrado, pero todavía hay un gran número de universidades que no lo están haciendo y un gran número de profesionales de campo que pues nunca digamos, nunca se lograron formar en esa parte porque no había llegado esta tecnología a la medicina veterinaria o a la zootecnia. Entonces, ahora, los productores pasa lo mismo, los productores ven unos indicadores, pero ellos nada saben qué significan, ni cómo se relacionan, ni cuáles son las consecuencias, ni cuál es la correlación entre un indicador y si es con el hipotálamo, la hipófisis o qué está pasando allí, ni idea. Entonces, pues no hay proceso de construcción de conocimiento. Y las decisiones comienzan a tomarse es más por la intuición, más por lo que yo pienso, creo y me imagino y pues a veces le suena a uno la flauta y le va bien, pero muchas veces las decisiones no son las correctas. Entonces uno, ¿qué es lo que pasa? Pues que se demora más años en aumentar la producción de leche, más años en aumentar la producción de carne, más años en mejorar la natalidad, más años en mejorar la finca, más años en generar ingresos o se me retrasa mi tiempo de respuesta ante una situación de estrés del mercado. Si el mercado se complica, yo tengo que responder rápido, no tengo que esperar 10 años a ensayo de error a ver por dónde era que tenía que haber cogido para responder adecuadamente al mercado. Mientras tanto, el mercado me barre. Entonces, ahí viene el tema de cómo apoyar al profesional, al productor, al ganadero en el proceso de análisis de información para construcción de conocimiento. Y para eso entonces nosotros, pues, digamos, planteamos el uso de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial nos permite construir conocimiento a partir de la información que se genera en la estadística de las fincas. Y con ese conocimiento que uno genera apoyado con IA, pues ya es mucho más fácil tomar decisiones. Ya uno tiene claro el rollo de la finca, pues entonces uno toma decisiones. Ahora, hay aquí un tema importante, un tema un poquito de tipo ético, que nosotros sufrimos cuando construimos ese sistema de inteligencia artificial y es quién debe tomar las decisiones, el software o un humano. Nosotros nos fuimos por la teoría o por la visión de que es ser un ser humano. Ya, esa es la visión, es lo que nosotros pensamos. Pueden haber otras visiones, que el computador sea el que decida y qué hay que hacer. No, acá nosotros hicimos todo un desarrollo conceptual, epistemológico, desarrollo, digamos, en ese tema y planteamos que la decisión final de ser del humano. O sea que lo que va a hacer el computador es apoyarte en entender y analizar la información, pero la decisión final siempre debe estar en cabeza de un ser humano, que es el que tiene el sentido trascendente, es el que tiene la conciencia y el que sabe para dónde tiene que tomarse las decisiones en mi entorno, tener en cuenta otros elementos humanos que dentro de un sistema de inteligencia artificial no son fáciles de incluir en sus modelos de análisis. Bueno, vamos entonces, si estamos, digamos, si están interesados de repente en profundizar más en este tema de inteligencia artificial, nosotros vamos a dictar un curso de inteligencia artificial ya más largo. Hoy es una charla de 1 hora, más o menos, para contarles qué está esto, qué estamos haciendo. Y vamos a hacer un curso que ahorita al final ya les van a dar las indicaciones de cuándo va a ser, cuál es la intensidad y cuánto vale y todo eso, porque sí me parece que muchas personas nos han pedido este curso. Y por eso estamos arrancando con esta charla y pues socializar, digamos, un poco más en detalle todos estos conceptos de inteligencia artificial para que ya comiencen a ser parte de nuestro manejo rutinario de las fincas. Bueno, las bases conceptuales ya de la propuesta tecnológica nuestra, porque esta es un abordaje hecho desde nosotros, desde Taurus Web y en propiedad intelectual ya directamente mía. La propuesta entonces es la siguiente. El modelo de inteligencia artificial tiene entonces 4 fundamentos sobre los cuales se desarrolla, 4 pilares. Un primer pilar se llama árboles en profundidad. Es toda una teoría de la inteligencia artificial, en donde la idea es que cuando se analiza los indicadores que se van a integrar para generar el conocimiento, se hacen por subsistemas bajando los componentes desde la parte superior, que es, digamos, el efecto, hasta la parte inferior, que es la causa.
Entonces tenemos una relación causa-efecto en los árboles de una cascada de consecuencias de abajo hacia arriba. Eso es sistema de árboles en profundidad. Ahora, los árboles en profundidad pueden tener varias ramas. Y es factible que una rama salte y le pegue como efecto a otra rama del árbol y genere una cascada en consecuencia hacia arriba, como vamos a ver de pronto ahorita más adelante en el ejercicio. Entonces, pero eso ya son detalles de desarrollo, digamos, mucho más fuerte en la parte de los algoritmos que se construyen para hacer eso. Precisamente, que es el segundo componente, nosotros utilizamos el concepto de algoritmo A asterisco. El algoritmo A asterisco entonces nos permite desarrollar toda la modelación matemática, todas las relaciones de tablas de valor, de los if, then, else, todas las estructuras, los ciclos que tiene que tener para que funcione de manera consistente el análisis. Si uno revisa los datos del árbol que ahorita vamos a analizar, los datos son consistentes, los datos salen con consistencia, no son datos desconectados, sino todos son integrados en el modelo. Entonces, todo ese desarrollo algorítmico es otro componente, se llama algoritmo A asterisco. Esto se apoya, el árbol y el algoritmo, en un concepto que se llama lógica difusa, que es una transformación de lo cuantitativo a lo cualitativo, que se hace con funciones matemáticas que nos permiten transformar un dato, un número, en un significado dentro de una lógica difusa, dentro de unas bandas que dan un significado específico al número que está procesando el sistema de inteligencia artificial. Y por último, se tiene el concepto de búsqueda cercana, y es que cuando tenemos un dato, por ejemplo, intervalo parto primer servicio, y lo normal es de 70 a 80 días, entonces el sistema lo que hace es compara la mediana del dato que viene de la estadística de la finca contra esos rangos y hace entonces una verificación de qué pasaría si el dato llega al valor normal. Por ejemplo, si normal es 70, 80 días, si estoy en 110 días, él hace una verificación llevándolo al máximo normal y viendo cuál es el efecto que tendría eso al normalizarse. Entonces nos permite medir cuál es el peso específico que tendría una variable al momento de ser analizada. Se llama búsqueda cercana. Entonces son 4 principios que hemos desarrollado, hemos utilizado y que se integraron para construir el sistema de inteligencia artificial. El proceso de desarrollo e innovación tecnológica que nosotros hemos tenido duró 7 años y medio. Duramos 2 años en el desarrollo conceptual, entonces, explicando estas 4 cosas que expliqué, duramos 2 años armando todo el concepto. El desarrollo del prototipo duramos 1.5 años en ingeniería, en el prototipo, año y medio armando. No es fácil porque lo que sucede, que ahorita van a ver, es que uno cuando tiene el tema de inteligencia artificial, uno ve un árbol que está allí, pero es que el árbol nosotros no lo pintamos, no es que nosotros hemos colocado las rayitas y colocamos ahí las variables, no. Nosotros le enseñamos al computador, al software, toda la lógica, todas las relaciones y el sistema infiere las relaciones y construye el árbol. O sea, el árbol no es que nosotros lo armemos, el árbol lo construye el sistema de inteligencia artificial para entender la lógica de la finca y cada vez que lo actives lo hace de nuevo. Entonces, duramos año y medio haciendo la ingeniería para que sucediera esa magia con uno de nuestros ingenieros que son genios para estos temas de alta ingeniería. Después hicimos validación del sistema medio año, 5 meses en prototipo, después ya hicimos validación de campo otro medio año y cuando quedó funcionando, entonces ahora sí saltamos a hacer el desarrollo para Taurus Webs, desarrollo ya que es el que vamos a hacer ahorita, que llevamos 2 años más haciendo ya toda la ingeniería, toda la conexión de la base de datos local con el servidor, que eso todo corre en línea, en un servidor en la nube. La tecnología que había disponible, digamos, para armar toda la estructura no estaba, dicho, era más factible desarrollarla en web que en PC, entonces quedó todo en línea para que funcionara como vamos a ver ahorita. Y por último, duramos ya 1 año validando la IA en campo, haciendo ejercicios de campo, entonces hacíamos análisis de las fincas, primero nosotros y cuáles conclusiones, y comparábamos con lo que la IA resultaba su análisis. Y mirábamos que, oiga, eso sí está dando, y pues fue digamos, una alegría que da. Digamos, es como si contrataras a un experto para analizar tu finca
lo que hace el sistema. Te va a hacer un análisis muy detallado, igual que un consultor, pero al final la decisión la toma el productor o el profesional que está a cargo de la finca. Bueno, aquí va lo del... Vamos a dictar un curso online que ya les comenté, inteligencia artificial, solución de problemas en la ganadería. Eso va a ser de 3 días, que ya después se les va a explicar, el 7, 14 y 21 de septiembre. Ahí va a haber software y otra cantidad de cosas que después les vamos a comentar. ¿Cómo es el sistema ya en el software, en el Taurus Webs? Entonces uno pues instala el software, el Taurus Webs. Los que tienen su software instalado pues lo pueden simplemente activar su software. Y pues si no, pues uno pues lo instala, lo compra, lo instala y lo pone a funcionar en su computadora. Teniendo el software instalado en su máquina, uno construye la base de datos de su finca. Ahí están todas sus vacas con sus potreros, los datos de edad, fecha de nacimiento, el parto, servicio, la palpación, los pesajes, los controles lecheros, todos los datos que uno va metiendo de manera rutinaria en la finca, lo que planteamos hace un rato. Entonces uno genera los listados para trabajar en la finca, genera las estadísticas de pronto para mirar alguna cosa, pero cuando yo quiero ya analizar mi finca para tomar decisiones, tengo que sentarme a hacer un análisis integral. Pero entonces la sugerencia nuestra que es para producir conocimiento. La idea nuestra entonces es que si ya usted quiere analizar su finca para tomar decisiones, para planificar qué voy a hacer este semestre y cómo voy a enfocar, a qué me voy a dedicar para mejorar mi finca, entonces de ahí ya viene el uso de la IA. Entonces, uno aplica, le hace clic a un botoncito en el software, aquí en donde está este cerebrito, la inteligencia artificial, o autodiagnóstico, y él hace un análisis de la base de datos. Él procesa estadísticamente la base de datos, genera una matriz de indicadores que tienen unas condiciones específicas de estadística, y eso se va al servidor. En el servidor hay como un robot, recibe los datos que usted ha mandado, se activa el servidor y el servidor construye con los datos y con la lógica que ya sabe que tiene la información, estos árboles, en donde comienza a interrelacionar todos los componentes, todos los factores de la finca. Los factores fundamentales que en este momento estamos trabajando, que son de población, reproducción, producción de carne y producción de leche. Esos son los aspectos que en este momento trabaja integrados arriba en la producción de kilogramos de materia seca por hectárea año, que es un indicador súper poderoso para analizar, digamos, la producción de biomasa que está haciendo el sistema. Después de integrar el árbol, entonces el sistema heurístico hace un análisis en profundidad, como ya expliqué, con lógica difusa, utilizando búsqueda cercana, con el algoritmo que tiene el modelo, digamos, con toda la estructura matemática y la lógica racional en su interior. Y después de analizar todas las variables y todos los componentes de la finca, entonces saca una lista, que es lo que el sistema concluye. Entonces el sistema concluye que hay unos factores críticos que vale la pena que uno revise. Crítico no quiere decir que sea una cosa súper mala, no, no, no. Simplemente que, oiga, mira, que hay unos temas que dentro de la finca vale la pena que los sentemos a analizar. Recuerda que esta tecnología nosotros la desarrollamos no para que el sistema tome decisiones, sino para que él le ofrezca a usted la información y usted sea el que tome las decisiones. Ese es nuestro planteamiento. Siempre el ser humano, por filosofía, por ética, hicimos un análisis ético del tema, en la decisión final debe tomarla un ser humano, no una máquina. De pronto en la quinta generación, de la quinta revolución industrial, va a ser las computadoras. Eso va a ser el futuro. Por ahora nosotros estamos parados en la línea y los humanos son los que quieren tomar decisiones finales. La computadora debe proveer todo y dejar justo antes de tomar la decisión para que lo haga un humano. Entonces el computador o el sistema de inteligencia artificial del Taurus nos entrega toda la lista de los puntos que él encontró que son críticos o que son de importancia para la finca. Y es decir, nos da un escenario, factores asociados, tipo de situación, si es superior al límite, inferior al límite, cómo está el valor mínimo, el valor máximo, valor de indicador y el impacto potencial en la producción. Después de esto, si uno hace clic, él hace la cascada de explicación. Entonces, él traza una cascada donde te explica por qué el indicador que él encontró que estaba crítico, digamos, tiene relevancia. ¿Cuál es el proceso? ¿En dónde está el sistema de producción de ese indicador? ¿Y cuáles son las consecuencias de que ese indicador esté alterado o que tenga potencialmente un proceso de mejorarse? Entonces, después de eso, él también hace una explicación verbal, que ahorita la vamos a ver más adelante,
Y también te da una lista de factores críticos, que es una lista de chequeo que se sugiere al productor o al profesional que revise en campo frente a un indicador que encontró el sistema. Entonces te orienta hacia dónde hay que hacer la búsqueda. Entonces el software dice, el inteligencia artificial dice, mire, tenemos un problema en este punto y este punto generalmente está asociado con la siguiente lista de factores a revisar en campo. Entonces uno como productor, como técnico, mira la lista y dice, uy, de aquí me llama la atención de pronto estas dos o tres cosas, sí señor, esto puede ser por ahí. Entonces uno se va a campo, verifica o busca en el Taurus, en los indicadores ya específicamente de los temas que el sistema de inteligencia artificial planteó y uno dice, ok, si es aquí el problema, entonces vamos a enfocarnos por allí. Y adicionalmente te da enlace de búsqueda de artículos científicos en Internet alrededor del problema y los factores que usted identificó como críticos. Entonces te da acceso a información en línea de artículos científicos más relevantes que haya publicado o que estén publicados alrededor del tema para que uno pueda leer y tener información y conocimiento científico alrededor de esto. Muy bien. Eso es como la parte conceptual del modelo. Voy a hacer entonces ahorita un ejercicio para que lo hagamos en tiempo real. Bueno, acá tenemos entonces el Taurus funcionando. Este es el software común y corriente. Acá tenemos entonces el menú base. Voy a bajar esto por acá. Está finca, ambiente, insumos, los que conocen el Taurus Webs. Este es el software que tenemos, es en versión Expert. La inteligencia artificial trae la versión ORG y la versión Expert, ¿no? Nosotros no, la AI Premium no la trae. Entonces uno entra acá y mira, pues abre una vaca, pues ahí está toda la información del animal. El animal entonces está su ficha con sus datos de los partos, tengo que tiene 10 partos, cómo está la curva de lactancia, todos sus datos están allí. Cómo está su curva de crecimiento, bueno, todos los datos, las partes reproductivas, servicios, papación, todos los datos normales de la finca. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo como productor voy a planificar mi finca este semestre. O sea, ya estamos en julio. ¿Yo a qué me voy a enfocar en este final de año? Este segundo semestre, ¿a qué le voy a pegar? Entonces, mi recomendación es, ok, eso ya es un análisis en donde necesitas comprender y generar conocimiento acerca de la finca a partir de la información y tomar decisiones. Entonces, para eso tenemos acá la inteligencia artificial que está en la pestaña de gestión de conocimiento, acá, y en la pestañita que se llama, el icono que se llama autodiagnóstico, que hay un pequeño cerebro allí. Entonces, tomamos esa opción y en este caso voy a coger esta finca del 1 de abril del 21 al 1 de abril del 22. Este año de información, usted puede hacer el periodo que quiera, puede irse al pasado y es muy chévere. Usted analiza una finca en el año 98, 99 o 2000 y usted analiza, y el sistema le dice los errores y las cosas que ven en esa época, es genial. Y usted va viendo cómo va pasando los años y cómo la interpretación del software va cambiando en la medida que la finca va evolucionando. O sea, también va evolucionando las decisiones que hay que tomar en la finca y el sistema artificial pues va evolucionando también sobre qué es lo que tenemos que hacer en la finca, va cambiando sus conclusiones. Entonces, en este caso, vamos a poner del último año, de abril del 21 a abril del 22. En este momento, el sistema entonces está procesando la base de datos local, como expliqué, genera un paquete de data con todos los indicadores y lo manda al servidor. Hay que hacer una parametrización, que esa pues, es más profunda. A veces en el curso sí lo hacemos, cómo se parametriza, los demás componentes para que el sistema funcione. En este momento, la información ya fue al servidor, el servidor recibió los datos, los procesó, los integró, análisis de la finca. Entonces, ese árbol, parte superior, tiene la biomasa que produjo la finca, que estamos en área sostenible. Entonces, esta finca 794 kilogramos de biomasa, que nosotros le llamamos materia seca por hectárea año. Esta biomasa depende entonces de dos, de la materia seca o biomasa generada por la carne producida en la finca y la biomasa generada por la leche producida en la finca. Entonces uno va desdoblando, ok, la producción de carne, ¿de qué depende? De la cantidad de kilogramos de carne por hectárea año y la materia seca que tiene la carne. Vamos bajando, entonces kilogramos por hectárea año depende del peso de los animales, peso de nacimiento, peso ganado, ganancia diaria, edad del mercado, y las crías que sacamos al año. Y las crías que sacamos al año dependen de la reproducción, están los partos por hembra año o la natalidad de las vacas,
o de las hembras, que se descomponen natalidad de novillos y natalidad de vacas, más las crías descritas por cada parto. Ahí están los nacidos vivos, la mortalidad, el descarte de las crías. Partos novilla año, depende de los partos de novillas, la edad del primer parto, la gestación de las novillas, la edad de la concepción, el intervalo de apta concepción de la novilla, la edad de apta, el peso adulto, el peso de la novilla para apta. Por el lado de las vacas, los partos vaca año, entonces cuántos partos tuvieron las vacas, el intervalo entre partos cuánto fue, los desabiertos cuánto fueron, cuánto están siendo en este momento, el intervalo de parto servicios, el peso de concepción, duración de la gestación, están todos los parámetros reproductivos claves allí. Y con respecto a la población, analiza la relación novilla-vaca y la estructura de la tasa de reproducción, la estructura de la tasa de descarte y de las vacas. En la tasa de reproducción, ¿cómo está la estructura de la población? ¿Cuál es la mortalidad de las hembras de reposición? ¿Cuál es la mortalidad en hembras en crecimiento 1, hembras crecimiento 2, en hembras lactantes? ¿Cómo está el porcentaje de hembras en crecimiento 1 con respecto a las vacas? O sea, si tengo muchas o poquitas terneritas de crecimiento 1 contra cada vaca. Crecimiento 1 es equivalente a levante, ¿no? Crecimiento 2 o desarrollo o novilla de levante contra las vacas, aquí tenemos 5.21. Y hembras de reposición por vacas tenemos 38.54 por novillas de vientre por cada 100 vacas. La capacidad de carga de la finca, el área de la finca, la tasa de descarte con la mortalidad en vacas y la tasa de salida de vacas. Muy bien. Por el lado de la producción de leche, entonces tenemos la materia seca de la leche, leche por hectárea año, son 6.516 litros de leche por hectárea año, litros de leche al año en la finca, 295 litros de leche en la finca al año, una producción de área de 809 litros, que depende de 62 vacas a 12.8 litros promedio, una finca es una lechería tropical. Porcentaje de vacas 65% en ordeño, duración de lactancia 282 días, 150 días secos. Y aquí el análisis de la curva de lactancia, el inicio 16 litros, al día 60 16 litros, al día 150 13 litros, al día 240 11 litros, al día 305 10 litros. Promedio de días en leche 165 días con 141 días por lactancia, por duración de la lactancia, y 23 días por otros factores no relacionados con la duración de la lactancia. Entonces, como ven, acá tenemos todos los indicadores claves, los estructurales, para entender la población, la reproducción, la producción de carne, la producción de leche de una ganadería. Ahora, si yo quiero planear mi finca este semestre, la pregunta es, bueno, ¿y por dónde le voy? ¿Por dónde tengo que pegarle a toda esta mano de indicadores? Son como 70 indicadores para poder tomar una decisión. Nuestro cerebro es capaz de manejar 3 indicadores de manera eficiente. 5 indicadores, ya nuestro cerebro no es capaz de entenderlos simultáneamente. Un genio como Einstein podía manejar 5 indicadores al tiempo. Una persona normal manejamos 2, 3 indicadores al tiempo para entender sus relaciones y plantear entonces una situación y una posible solución. El sistema de inteligencia artificial maneja los 70 indicadores de un solo golpe, o sea, tiene una potencia tremenda en este punto sobre lo que nosotros podemos hacer. Entonces la pregunta es, ok, de estos indicadores de esta finca que produce 794 kilogramos de biomasa al año, ¿qué problemas tengo o cuáles son los factores críticos sobre los que quiero trabajar? Entonces aquí voy a donde dice factores críticos y el sistema de inteligencia artificial nos da la lista de cuáles son los puntos en los que encuentra que nosotros podemos o debemos trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí está. Él va en relación de impacto sobre la productividad de arriba hacia abajo. Pero hay que entender que los que están en la parte de arriba son indicadores más de productividad y los que están en la parte de abajo tienen indicadores de diagnóstico. Ahora, hay que pensar que hay que analizar el árbol y hay que tratar de trazar el árbol hasta que lleguemos a la raíz del árbol, que es donde está la causa del problema. Entonces, como vamos explorando, él nos va explicando cosas de la parte de arriba del árbol y no va explorando hasta que encuentra la raíz del problema y plantea entonces usted, ok, voy a trabajar entonces en estos puntos que son los claves para mi ganadería. En este caso, por ejemplo, él dice, relación, indicador crítico, analizar escenario, factores asociados, tipo de situación, valor normal mínimo, valor normal máximo, valor indicador, valor de producción actual, valor de producción al límite. Relación, entonces, día 60, inicio. Si yo quiero analizar esto, le doy clic allí y el sistema genera esto que se llama un árbol una cascada de explicación. Entonces, ¿qué es eso de la relación 10-60 inicio? Entonces, miramos en el árbol, ok, está en la curva de lactancia.
Relación día 60 inicio, ok, ¿qué es la relación que existe entre la leche entre el día 60 y el primer día de control lechero? La relación está 1 a 1, está 16 a 16. Y eso no está bien. La vaca no está picando, no está picando la producción de leche. Es lo que está mostrando el sistema. Debe ser más alta esa relación. ¿Y eso qué genera como consecuencia? Pues que se nos baja el promedio de litros por vaca día a 12,87. O sea, podemos tener un promedio más alto. Pues no lo tenemos porque este indicador está alterado. Y estos 12,87 litros de leche me hacen que la leche se limite en 809 litros al día, en 295 litros de leche al año, en 6.556 litros de leche por hectárea al año, 70,87 kilogramos de materia seca de leche al año o de biomasa de leche al año y 794 kilogramos de biomasa producida por hectárea al año en esta finca. O sea que este factor de la producción de leche del día 60 para mí en esta finca es crítico. Ahora, como ya vemos que es una línea terminal en el árbol, ya hemos encontrado un primer problema en la finca. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Uno va aquí, por ejemplo, a Word y hace una ramita. Ok, entonces acá tengo un primer tema encontrado, que es la producción al día 60 en la curva de lactancia. En la CL, en la curva de lactancia. Entonces ya tengo un primer punto para trabajar. Oiga, pero ¿y cómo, y eso cómo se puede organizar o cómo es la cosa? Entonces, bueno, yo acá tengo dos herramientas. Aquí tengo ver explicación. Entonces el software redacta la explicación digamos, de la cascada, donde dice cómo el indicador de 60, digamos que dice, indicador de relación de 60 inicio se encuentra por fuera del rango normal. El valor de indicador de relación de 60 inicio afecta el indicador de litros de leche por vaca día. El valor de litros de leche por vaca día afecta el indicador de leche por día. Este indicador afecta a litros de leche al año. El valor de indicador de litros de leche al año afecta el indicador de leche por hectárea al año. El valor de indicador de leche por hectárea al año afecta el indicador kilogramos de materia seca de leche por hectárea al año. Y el valor de indicador de kilogramos de materia seca de leche hectárea al año afecta el indicador de kilogramos de materia seca por hectárea año de toda la finca, o sea, la biomasa. Yo tengo la explicación en el dibujo y lo tengo también oral. Ahora, ¿cuáles son los factores que yo podría mirar para este problema? Entonces el sistema me dice, si ese indicador te salió alterado, deberías de revisar estos factores críticos. Entonces, primero, revise la calidad de la base forrajera. Revise la calidad de la genética que estamos utilizando acá, porque el pico de lactancia está relacionado con la genética también. La cantidad de la base forrajera, no solamente la calidad del pasto, sino la cantidad. ¿Cómo está la condición corporal de las vacas posparto? ¿Cómo está la condición corporal de las vacas preparto? ¿Cómo es el control de la suplementación? Porque si la suplementación no está controlada, las vacas no le van a picar. Si tienes un control lechero riguroso, la edad de los animales muy jóvenes o muy viejos tienden a tener menos producción de leche en el pico de lactancia. La energía neta de leche, si el alimento balanceado no tiene suficiente energía, el pasto no tiene energía, el pico se hará afectado. La fibra detergente ácido, la fibra detergente neutro afectan el pico de lactancia generando curvas bifásicas con menor pico. El manejo del preparto de la vaca, el manejo del tercio de lactancia en la suplementación concentrada, la mastitis clínica, de pronto es por eso que la vaca no está picando, o la subclínica, revisemos. Los medidores de leche, puede ser que el medidor de leche también esté fallando y por eso no estemos con los datos correctos. Los minerales posparto, los minerales preparto también están relacionados con el pico de lactancia. El número de ordeños al día, porque no me importa ordeñar una vaca una vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día, o 5 o 6 veces al día, cuando tenemos ordeños múltiples. Ordeño con terneros, ordeño con ternero también va a bajar el pico de lactancia. La persistencia de la curva de lactancia también está relacionada. El pico de lactancia como tal, el plan de mejoramiento genético, se tenga una planeación de la genética y su mejoramiento con respecto a la producción de leche. La proteína cruda de la dieta, la proteína sobrepasante de la dieta es muy importante para el pico de lactancia. La relación de energía-proteína en la dieta y la suplementación, cómo se está planificando, manejando en general en la finca. Si hay que dar enos, hilos, enolajes, además de concentrado, para balancear la dieta. Entonces, esta lista de chequeo es fabulosa, es fabulosa. Tiene toda una cantidad de experiencia de trabajo de campo y de investigación ahí para esta lista. Entonces uno como ganadero, como técnico se oriente, uy carajo, ¿no? Entonces venga para acá, el pico de lactancia, ¿qué hay que hacer? Entonces uno coge y analiza esta lista y uno sabe que le voy a trabajar en este caso, yo sí tengo problemas en la finca en el tema de la condición corporal preparto. Ahí definitivamente, y ahí está uno de los factores críticos por los cuales la vaca no está picando. Entonces, ¿qué hay de minerales de la condición corporal del ganado en preparto? Entonces,
busquemos información a ver qué hay acerca de esto. Entonces te vas a internet, el sistema te busca la data y encuentras artículos. Entonces, balance de indicadores bioquímicos, balance de energía, según el estado productivo de las vacas, bovinos lecheros, Manizales, Colombia. Condición corporal preparto y producción de leche, sobrepeso y condición corporal postparto en las vacas mestizas. Entonces uno de aquí, pues abre los artículos científicos y los lee. Entonces tienes acceso a información científica relevante sobre el tema en particular que uno está encontrando como crítico de la finca para tomar decisiones. Aquí está la condición corporal postparto, el peso de la vaca, un artículo científico que uno pueda, digamos, sacar ideas y nutrirse para tomar decisiones en la finca. Muy bien, es el primer indicador. Nomás con eso ya tengo trabajo muy tremendo. Pero bueno, hay más cosas. Ganancia diaria en gramos. ¿Qué dice el sistema? Venga para acá. Inferior al límite. Entonces tenemos 0. Ah, caray. Es decir, que la finca no está empezando el ganado. Miremos el árbol de explicación a ver qué hace. Encontró acá el sistema. Sí, señor. No tenemos ganancia diaria de peso. No hay pesaje. Entonces, otro trabajo por hacer. Necesitamos comenzar a pesar el novillaje. Porque necesito el dato del novillaje para poder saber cómo está y que el árbol de análisis inteligente lo pueda utilizar para sus análisis. Y lo colocó arriba, o sea, es crítico que no tengamos la información del peso. Los días secos, ¿cómo así? ¿Qué pasó con los días secos? Abrimos el análisis del escenario y nos dice, no, mire, los días secos están en 150 días. Están por encima de lo normal, lo que hace que las lactancias estén muy cortas, lo que hace que el porcentaje de vacas en ordeño se baje a 65%, lo que hace que bajemos las vacas en ordeño, lo que hace que se baje la producción de leche. Pero además los días secos afectan el promedio de días en leche. Entonces nos pega por dos lados. ¿Sí ven? Acá es lo que decía hace un rato, que el sistema heurístico es capaz de coger dos ramas y analizar las interacciones que además pues, se suman las dos. O sea que estos días secos me van a afectar tanto el promedio como el número de vacas en ordeño, que se suman y al final genera la situación de los 809 litros de leche que hoy estoy produciendo. O sea, yo podría producir más leche si tuviese menos días secos, es lo que el sistema me está diciendo. Ah, ok, los días secos son críticos. Y como son raíz del árbol, entonces, ¡tum! Voy a mi hojita de Word y coloco, uy, ya hay otro concepto clave que es el manejo de los días secos. Entonces ya hay dos cosas para trabajar en la finca. Aquí voy a cambiar esto por pico de lactancia, para acordarse uno más fácil. El pico de lactancia que está muy bajito, que puedo trabajarlo con el manejo de la condición corporal preparto, que yo sé que ahí tengo problemas. Y el manejo de los días secos, es otro punto que es raíz, o sea, el sistema dice pilas con los días secos, que es otro factor crítico para que tu finca aumente la producción. Entonces volvemos al sistema de análisis de factores críticos, nos dice, ok, los días secos, ¿con qué se relacionan? Entonces nos saca la lista de factores críticos. Mira, revisa si de pronto tienes muchos abortos. Claro, si tengo abortos, se me cuadran los días secos. La condición corporal de las vacas es un factor también que está relacionado con los días secos. El control de la fecha de secado preparto. Es importantísimo eso, que sea con cómo lo controlas, si es con palpación o con días preparto, cómo lo estás haciendo, o por producción de leche, o porque vio la vaca flaca y la mandó a secar, cómo estás controlando, cómo es la decisión del secado preparto. Los cruces genéticos, porque hay cruces que tienen menor duración de lactancia y las vacas se secan más, entonces ese cruce hay que irlo sacando de la finca porque no me sirve para el caso lechero. El intervalo entre partos es muy largo, pues me genera vacas con más periodo seco y menos vacas en ordeño, solo punto para revisar. La mastitis clínica y subclínica seca vacas, otro punto a revisar importante para los días secos. ¿Cómo es el método de secado que tenemos en la finca? ¿Cuál es la exactitud del método de palpación? Porque la palpación, si se me descacha 30 días o 20 días, pues voy a alterar la fecha de secado y voy a generar un problema de vacas secas en la finca. La persistencia de la curva de lactancia, si se cae muy rápido por problemas de energía o otras condiciones, de energía en la dieta, otras condiciones, y la programación de partos. Si yo tengo partos estacionales y tengo partos en periodos críticos, por ejemplo, en verano intenso para la vaca, esas vacas tienen lactancia más cortas que vacas que paran en mejores condiciones ambientales. Entonces, la programación de partos es fundamental para el control de los días secos. Si quiero buscar información científica, por ejemplo, sobre la mastitis clínica o subclínica en la finca, pues entonces tengo aquí mastitis clínica, doy buscar y traigo artículos que me relacionen cómo manejar la mastitis subclínica y cómo trabajarla en campo.
Si seguimos bajando, pues vamos a tener toda la serie de análisis que hizo el computador, la inteligencia artificial. Al hacer el ejercicio en esta finca, nos van a salir por ahí unos 6 o 7 puntos claves de trabajo, pero ahorita pues no voy a hacer todo el ejercicio porque se nos iría, eso lo haríamos después en el curso, pero acá, digamos, quiero mostrar cómo funciona la parte central. Entonces, lo que tenemos acá es que uno al final concluye que en la finca el sistema de producción tiene una serie de problemas, factor X sub 1, el factor X sub 2, el factor X sub 3, más los días secos, más el pico de lactancia. Entonces, todos estos elementos están relacionados con la producción de mi finca. Entonces, la pregunta es, de todos esos componentes, ¿cómo se están relacionando en la finca? Uno entonces comienza a ver estas relaciones que tiene allí y después de eso, priorizar. Ok, bueno, entonces esta es la situación de mi finca. Este es mi mapa conceptual. Entonces, yo sé que los problemas de mi finca, ahorita hemos identificado dos claves, el pico de lactancia y los días secos, que son dos claves que debo trabajar en mi finca, que son altamente efectivas para que esta finca mejore su productividad. Altamente efectivos. Y nos da una lista de factores que tengo que revisar alrededor de cada uno de ellos. En el pico de lactancia, yo voy a trabajar, ya dije, la condición corporal preparto. Decidí que, porque yo tengo libros allí y voy a meterle la ficha a eso. Y en días secos voy a trabajar en lo que es el control del secado, que ahí el sistema me lo planteó. Yo tengo ya unas cosas claras para comenzar a trabajar. Entonces ahora, priorizar, ¿cuál de todas estas cosas va a trabajar? Entonces uno analiza y dice, ok, para mí el factor más importante va a ser entonces, número 1, pico de lactancia, número 2, el control de los días secos, número 3, el factor que vino acá, el número 4 el número 5 y con base en esto entonces uno hace un plan estratégico. Ok, entonces para este semestre voy a enfilar mis objetivos de trabajo a mejorar el pico de lactancia. Entonces voy a trabajar primero la condición corporal del ganado, voy a ponerme pilas con esa vaina, voy a enfocarme en eso. Y voy a trabajar al control de los días secos. ¿Cómo es el tema del secado en mi finca? Voy a trabajar con el software y 60 días preparto. Voy a trabajar la exactitud del chequeo reproductivo. Vamos a hacer ecografía o un veterinario con más exactitud para que las vacas no se me sequen antes de tiempo en la finca. Porque yo ahí tengo un problema que el veterinario se me escuadra y seco vacas antes de tiempo. Me ha pasado con varias vacas. Entonces uno dice, ok, por ahí está el lío. Entonces uno comienza a pegarle a las cosas que son estructurales en el sistema de producción. Teniendo esto ya planteado, pues lo que sigue es que uno hace una hoja de trabajo, una work page, en donde uno define la estrategia, las tareas a seguir, el indicador de seguimiento, la meta del indicador, el responsable y la fecha de ejecución. Entonces, una matricita que uno hace, que ya es para hacer la parte de planeación estratégica, ¿no? Que es la táctica y la logística. Entonces, uno define, aquí lo voy a trabajar, esta primera estrategia va a ser mejorando el pico de lactancia, que voy a mejorar en los días secos. Son mis dos estrategias de la finca. Tareas. Entonces voy a trabajar A, B, C y D en el pico de lactancia, que es la condición corporal preparto, la alimentación de las vacas, la sal preparto, etcétera. En la parte del secado voy a mejorar la palpación con ecografía, con no sé qué. Voy a derivar más riguroso los registros en el sistema, en el listado, etcétera. Indicador, entonces, ¿cuánto está el pico de lactancia? Y yo quiero que pase, estamos en 16 litros, quiero que suba, digamos, a 19 litros. Y los días secos que están en 150, quiero bajarlos a 100. ¿Ok? Responsable, entonces en este caso va a ser el caso mío, entonces Oscar Ospina para ambos casos, que soy servidor. Y la fecha lo va a hacer, voy a arrancar ese tema del pico de lactancia ahorita en julio. Y los días secos voy a comenzar a trabajarlos en agosto, que voy a hacer el chequeo y voy a comenzar a reorganizar ese tema y voy a traer a mis empleados y a mis colaboradores y a trabajar el tema de los listados de secado con mucha mayor exactitud. Bien. Bueno, tenemos entonces que nuestro sistema de inteligencia artificial nos permite hacer ese tipo de procesos, que es construcción de conocimiento. Yo quiero cerrar con esta parte, es recordar esto, dejarlo muy claro. Cuando yo tengo un evento en la finca, un parto, un control lechero, un pesaje, y yo lo mido,
estoy generando datos. Un dato es la representación de un evento mediante signos o símbolos. Cuando esos datos los proceso, genero información. ¿Ok? Esa información, entonces, es producto del procesamiento estadístico. Ahora, si yo tomo la información y no la analizo, no sirve para nada. Ahora, los datos no sirven para nada. Los datos sirven para controlar procesos. Un dato sirve para programar un secado, para programar un parto, pues son cosas operativas, pero no son cosas de conocimiento ni decisión. Los datos son muy básicos. Lo que es un cuaderno o una hoja de Excel, pues llega al mundo de los datos, pero no llega al mundo de la información y mucho menos al mundo del conocimiento. Entonces, la propuesta es, ok, yo tengo datos en una hoja de Excel. Yo los meto al Taurus y genero listados. Entonces, ya tengo un primer punto, datos, listados para controlar procesos. Pero después yo puedo sacar informes que son el proceso estadístico de esos datos y me dan los promedios, las medianas, las estadísticas de los datos. Entonces tengo la información en los informes, en el informe de población, informe de reproducción por tiempo, reproducción por parto, reproducción por productividad, por toro, por raza. Tengo toda la estadística, toda la información de la finca súper poderosa. Pero yo sí, la información no sirve si no la analizo. De nada sirve saber que tengo ahí toda la información en el Taurus con 400.000 indicadores de potencia si no la analizo. Entonces, la idea es entrar a analizar la información. Entonces, para analizar la información, entonces, cuando tú coges la información e integras y analizas y encuentras las relaciones, causa-efecto, etcétera, estás construyendo conocimiento. Ese conocimiento, para construirlo, a veces no es tan fácil. No es tan fácil. Y es donde nosotros planteamos el apoyo a la inteligencia artificial. Así como la estadística apoya la producción de información y los listados apoyan el procesamiento de los datos, el sistema de inteligencia artificial apoya el proceso de análisis de la información para construcción de conocimiento y apoyar al productor en la toma de decisiones y la planificación de su finca. Entonces, para nosotros, de las herramientas más poderosas que tenemos en el software es esta. Sabemos que es una tecnología de punta. Digamos que cuando nuestros productores ven el potencial de inteligencia artificial y dicen, uy, eso es como raro. No, eso no es raro, es simplemente un sistema va a analizar la información, ya. Y vas a tener un conocimiento producido por la computadora que te va a servir muchísimo. Como hicimos ahorita, o sea, esta finca, le identificamos los dos puntos más importantes. Esa finca yo la conozco, porque le trabajo en ella hace muchos años, y son los puntos más importantes. El sistema de inteligencia artificial los encontró de una. O sea, es como si tuvieras un experto PhD en tu finca analizándola. Entonces, tienes una ventaja enorme. Y una cosa también importante, y es que es una computadora, es un software que da su opinión desde el punto de vista de los números, pero es debatible. Usted analiza y discuta contra el computador y, oye, no estoy de acuerdo con lo que el computador obtuvo y haga su propio discurso, analice qué está planteando el computador, analice qué está pensando usted y al final concluya qué es lo que hay que hacer en la finca. Lo interesante es que esto tiene mucha fuerza, o sea, el análisis que tiene mucha fuerza para analizar y tomar decisiones. Entonces, eso es la IA, una herramienta para analizar la información y construir conocimiento para la toma de decisiones, que es, digamos, de los puntos centrales del uso de la tecnología de cuarta revolución industrial para la ganadería. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos a la sección de preguntas, algunos minuticos con la doctora Nazli. Le cedo la palabra para que por favor continuemos esta parte y vamos cerrando ya la charla del día de hoy. Muy buenas noches para todos. Tenemos entonces, primero que todo, muchas gracias por la charla, por entender la importancia de tener un dato, tener el conocimiento, tener el uso de la tecnología y poder con estas herramientas de inteligencia artificial tener un autodiagnóstico mucho más rápido en nuestra finca. Bueno, tenemos varias preguntas. Si quieren, por favor, también escríbanmelas en el chat. Yo las leo para que el doctor no las conteste. Tenemos una primera pregunta. Nos escribe el señor Edwin Franco. Como el sistema identifica retraso o bajo en la cantidad de leche, si yo ingreso un bloque de datos de vaca de raza criolla con vacas de la raza Holstein, para que el sistema me dé las mejores opciones, ¿ya valida la raza intermitente? ¿O yo soy quien debe escoger las características similares de más vacas en cada análisis? El análisis que hace el sistema de inteligencia artificial en este momento es de la finca, de la ganadería.
Entonces, muy seguramente, cuando corramos un modelo de inteligencia artificial en tu ganadería y tienes un bloque de ganado criollo que de pronto tiene menor persistencia, el sistema, si ese ganado criollo con baja persistencia tiene un impacto sobre el sistema de producción, él te lo va a mostrar. Entonces te va a decir, oiga, mire, la realidad suya es que está teniendo una caída en la persistencia de la curva de lactancia y puede ser asociado a problemas como el de la genética, que es uno de los factores asociados con el pico y la persistencia en la curva de lactancia. Entonces, sí, muy seguramente el sistema va a encontrar que algo no está bien allí. Digamos que lo que tú ya conoces, pero es que tú ya veo que conoces tu ganado. Pero si usted tiene el bloque de todas las vacas en control lechero y analizamos, el sistema lo que va a analizar es, oiga, ¿cómo está la curva de lactancia de esta finca? Oiga, pero acá mire que de repente está está muy fuerte la caída de la curva de lactancia, hay baja persistencia, y eso va a ser una cosa que va a identificar muy seguramente y te va a cuestionar si usted lo que quiere es producir con ese tipo de curva de lactancia, porque hay un potencial lechero que se puede mejorar allí. Entonces, de pronto podrías pensar en hacer un plan de cruzamientos con este ganado para que se mejore el tema, de pronto hacer una selección de toros con TPA y TPI que tenga mayores valores genéticos y puedas entonces comenzar a hacer un trabajo genético y compensar los problemas que puedes identificar con el sistema de inteligencia artificial. Cuando el tema esté superado, la IA corre el modelo y dice, no, ahí ya está bien. Entonces, uy, me sirvió mi programa de mejoramiento genético y logré llegar a una curva de lactancia, digamos, eficiente para el sistema de producción analizado como bloque. Ahora, el software analiza cada sistema de producción de manera particular. No es que coja un referente europeo o americano, no, no, no. Él coge tu propio sistema de producción y con base él calcula sus propios análisis, propios indicadores y de acuerdo a tu propio entorno es que define si hay o no problemas en la productividad que pudiesen ser, digamos, analizables desde el punto de vista de los indicadores para tomar alguna decisión. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otras preguntas adicionales que nos dice Sandra Rojas. ¿El programa permite manejar varios datos independientemente? Sí, es uno de los puntos de fortaleza de su sistema. Tú creas una base de datos para cada finca o para cada dato y a cada uno le corres inteligencia artificial y te da respuestas de acuerdo a cada dato. Entonces, si el dato 1 tiene unos problemas en, no sé, en el pico de lactancia, pero el dato 2 tiene problemas en la persistencia, él les va a analizar por separado y a cada bloque de ganado le va a dar su propio análisis específico. Es correcto, así lo puede hacer por separado. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuál es la recomendación para realizar un análisis de inteligencia artificial para predios de pequeños ganaderos donde los inventarios son inferiores a 20 animales? No, el sistema de inteligencia artificial no tiene problema. Él analiza, digamos, si hay dos vacas, una vaca él va a analizarla y va a decirte qué está pasando allí. Ahora, por supuesto, si ya tienes 20 vacas, ya es una finca súper grande para el sistema. Con 20 vacas te hace maravillas. Ya si tienes una o dos vaquitas, pues ya el sistema pues va a hacer el análisis, pero el problema es que los datos que tengas, pues va a haber baches donde no hay muchos datos de repente si tienes una sola vaca. Pues ya tienes 10, 15, 20 vacas, uf, ya hay suficiente datos porque con 20 vacas tienes con seguridad unos 12, 15 partos en el año, tienes 12, 15 cubas de lactancia, tienes muchos pesajes, muchas crías y va a tener muy buena data para analizar. Ahora, en la medida que la finca se vuelve más grande, lo que sucede es que el sistema pues va aumentando el tamaño de los, digamos, de la muestra y va de pronto a tardarse un poco más en procesar los datos y darte el resultado. Pero al final, desde el punto de vista del sistema heurístico, no hay mucha diferencia en la complejidad heurísticamente hablando, desde el punto de vista de inteligencia artificial, entre una finca de 20 vacas y una de 200 o de 500. Para él es más o menos la misma complejidad desde el punto de vista de las relaciones en el modelo heurístico. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta el señor Edward Restrepo. ¿El software logra identificar animales problema? Bueno, es que el sistema de inteligencia artificial está hecho para analizar el sistema de producción. ¿Ok? Para eso está hecho, como hicimos ahorita. Yo quiero planificar el segundo semestre de mi año, entonces yo entro y tomo decisiones, por ejemplo, de estos dos aspectos que planteé ahorita. Voy a trabajar sobre el pico de lactancia y los días secos en esta lechería de clima de lechera tropical. Y con seguridad, te lo digo así, con seguridad te va a funcionar.
te va a mejorar la finca si usted le pega a estas dos cosas. De todo lo que uno puede hacer en una finca, que son 1.000.000 de cosas, enfocarse en estas dos van a ser las que van a tener mejor posibilidad de éxito para la finca. Ahora, el Taurus, además tiene toda una cantidad enorme de herramientas de generación de listados y de reportes para identificar vacas problema, analizar vaca por vaca, análisis genético, por ejemplo, análisis de heredabilidad, análisis de ranking, listados de días abiertos, de vacas preñadas, producción de leche, todo, pues toda la potencia del software está presente allí. Lo que pasa es que es un sistema de inteligencia artificial que está integrado al Taurus de PC, pero el Taurus Web de PC tiene toda la potencia del software para analizar ya animales específicos, filtrar, hacer análisis de un animal con ciertas características y sacarlos. Todo eso lo puedes hacer en el Taurus Web de PC, que es una herramienta bastante complementaria a la inteligencia artificial, que precisamente en el curso que planteamos hacer, explicamos en un ejercicio cómo se usa complementariamente los modelos de simulación, que el Taurus tiene modelos de simulación, tiene análisis de sensibilidad y un sistema de soporte de decisiones en árboles. Y tiene otros modelos de, digamos, de análisis de data. Entonces, ¿cómo esas herramientas usted puede usarlas para complementar el análisis de la inteligencia artificial? También, digamos, es una cosa que se puede hacer y que vamos a poder presentar. Muchas gracias. Nos pregunta el señor José Luis Tovar Paredes. Buenas tardes. El software procesa datos de valor económico de animales y depreciación en el tiempo de los animales. Bueno, el sistema de inteligencia artificial se enfoca en población, reproducción, producción de leche, producción de carne. Es lo que analiza en este momento. Adicionalmente, el Taurus Web también hace el análisis del valor del inventario según las normas DIF, el tema de activos biológicos. Entonces, él te hace el análisis del activo biológico y qué está pasando, se está depreciando las vacas y todo eso lo analiza. Por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial encuentra en la finca que la tasa de descarte está muy alta. Él lo encuentra. Es un problema que tiene la finca. Entonces usted podría remitirse al sistema, en la parte contable del Taurus, sacar el tema de la depreciación de las vacas, salidas de las vacas y ver que te está costando una cantidad de dinero enorme el descarte de vacas y comienzas a entender por qué el sistema de inteligencia artificial encontró que eso es un punto crítico del punto de vista de la productividad de la finca. Es un tema complementario que está integrado también al software. Muchas gracias. Nos pregunta el señor Juan Pablo Montoya. ¿El entrenamiento de máquinas está basado respecto a qué modelo o referencia de campo para el tema de los aforos mediante visión artificial? Creo que nos estás planteando es el tema del uso de los algoritmos RGB para el cálculo de biomasa y capacidad de carga. Eso es otro tema que hemos tocado en otras charlas. Nosotros en SADE Limitada somos una empresa de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Nosotros hemos hecho investigación en ciencias básicas, ciencias aplicadas, que tenemos publicaciones de artículos científicos inclusive sobre el tema, en donde nosotros hemos propuesto un nuevo modelo para el cálculo de biomasa con base en tecnología RGB, que es una propuesta desde la biofísica, analizando la fotosíntesis. Tenemos la publicación científica, la pueden buscar, si quieren, se llama Proteína Cruda, espacio RGB, la pueden buscar en Google, sacan un artículo científico, y el artículo científico, la revista Medicina Veterinaria del Perú, que es la mejor revista en español de medicina veterinaria, en habla hispana, nos dejó publicar que éramos la primera publicación en el mundo de cálculo de proteína cruda mediante tecnología RGB. Somos pioneros en ese tema. Ahora, hoy en el mundo hay otros grupos de investigadores trabajando en tecnología RGB para cálculo de biomasa y cálculo de bromatológico y esas cosas. Hay un grupo en Asia, en Japón, en Nueva Zelanda hay otro, en Oceanía, en Europa, en Finlandia, en Noruega, en Estados Unidos hay otros. Entonces ya el tema de RGB para análisis está cogiendo auge en el mundo. Precisamente nosotros por eso estamos ahorita trabajando tanto con universidades. Estamos trabajando aquí en Colombia muy fuerte con todas las universidades en investigación de ese tema, con la Universidad Agraria, con la Universidad de Cundinamarca, con la Universidad del Tolima, trabajamos investigación sobre el tema. Ahorita en la Universidad Nacional estamos también trabajando, ahorita de mi postdoctorado, estoy trabajando en ese tema, ahorita precisamente en el área de producción animal. Y estamos trabajando también con la gente de Zamorano, con la gente de la UNAM en México, y con la gente de la UCR en Costa Rica. Si el tema, estamos
punteando estos temas y estamos proponiendo un nuevo modelo. Entonces, no tenemos un modelo de referencia y nosotros desarrollamos un nuevo modelo para calcular la biomasa, calcular el bromatológico digital, calcular el foliar mineral digital para macro y microminerales y el cálculo de captación de CO2 para el cálculo también de huella de carbono en ganadería. Pero es otro tema que lo hemos abordado en otras presentaciones. Nos pregunta el señor Rubén Higuera, ¿cuál es el precio actual del software? ¿Existen capacitaciones en el manejo del mismo? Sí, bueno, el software tú entras a la página www.tarusvet.com y lo puedes comprar en línea. Pues entras allá, pum, entras a www.tarusvet.com, vas a donde dice productos y ahí está cuando es para un productor, cuando es para una empresa, para un servicio de extensión o para una universidad, entras y ahí están las opciones para que lo puedas comprar de una vez y bajarlo. El software va desde millón, ¿me corriges, Dani? Desde 1.200.000 hasta 1.350.000 a 3.350.000 para uso de equipos por licencias de uso para 2 años para ganaderos y para ya empresas funciona por pago anual. Y obviamente pues ahora les vamos a hacer el lanzamiento de nuestro curso de inteligencia artificial para que ustedes aprovechen. Tenemos muy buenas noticias para el día de hoy para los que están participando. Bueno, tenemos otra pregunta, doctor. El señor Juan Pablo Montoya. Bueno, me dice que bueno, que perfecto, que ya entró en el proceso. Tenemos saludos de su equipo de trabajo, desde Luis Miguel Acosta de la Universidad UDEC de Cundinamarca. Tenemos también saludos desde Sogamoso. Bueno, muchas personas también desde México. También están personas aquí me dicen ciudades desde Cali, desde Popayán. Tenemos varios participantes del SENA. Muchas gracias por participar con nosotros. Y tenemos una pregunta de José María Cantillo. ¿Existe el Taurus Webs para Mac? Para Apple, tú puedes instalar un software que se llama Parallel en tu Mac y sobre él corres el Taurus sin ningún problema. Eso se usa, digamos, la gente que tiene Mac lo usa así sin ningún problema. Nativo Apple no tenemos desarrollo porque nuestra tecnología es plataforma todo Microsoft. Nosotros somos nativos 100% Microsoft. Somos como hijitos de Bill Gates digamos, para plantearlo. Entonces, todo trabajamos con Windows. ¿Ok? Que es la plataforma que tenemos desarrollo para la parte de PC y todo esto. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta el señor David Moreno. Pregunta, si yo voy a asesorar una finca promedio de 50 vacas en ordeño, arrancando desde cero, ¿cuánto tiempo en promedio me lleva elaborar la base de datos para correr la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Las pruebas que hemos hecho y nos indica que más son mínimo 6 meses de información. Ya con 6 meses de información, el sistema artificial comienza a entender qué está pasando en la finca con alguna precisión. Ya, si tienes un año de información, ya te va a dar muy claro los análisis. Es sorprendente. A mí me cuestionó muchísimo cuando hicimos estos desarrollos de IA. Esto yo lo confieso por como el proceso que dimos. Yo estaba convencido hasta hace unos 10 años atrás que la capacidad de analizar y entender qué pasa en una finca era una cosa para los seres humanos y una computadora pues da los indicadores pero analizar eso no. Y cuando corrimos la IA ya después desarrollada y vimos cómo funcionaba, digamos, lo cuestiona uno, lo pone a pensar y lo pone a pensar mucho sobre el futuro de la humanidad, cómo va a ser, ¿no? Es muy potente la IA, es muy potente. Ahora, ¿cómo se puede utilizar? Nosotros planteamos 3 formas de utilizarla. Una, si yo soy un técnico, por ejemplo, un asesor, que es el que me está preguntando ahorita el señor David. Si yo soy un asesor y trabajo con una finca, yo puedo usar el sistema en 3 formas. Una, yo puedo llevar los datos de la finca, y digamos que yo tengo programada mi visita mañana, entonces yo llego hoy y corro la IA, analizo la IA con la IA de la finca y me voy súper preparado para mañana analizar con el productor la finca. Y va a ser sorprendido, va a quedar sorprendido el ganadero. Pucha, este doctor, ¿cómo hizo para saber toda esta cantidad de cosas increíbles que yo nunca había dado cuenta de estas cosas? Ok, porque este técnico se apoya en una IA. Es increíble. O sea, te sube el perfil inmediatamente de análisis muchísimo.
Una segunda forma de utilizar es, ok, sentémonos con el ganadero y apliquemos la IA los dos al tiempo, que para mí es de las mejores formas que hay, porque entonces uno va analizando y va interpretando y uno le coloca además su experiencia, su conocimiento como médico veterinario de la finca, el conocer la finca, le da contexto y son talleres espectaculares, son muy sabrosos con los productores, porque además es emocionante que dice la IA y uno comienza a entender lo que la IA y no todos nos sentimos retados, ¿no? Pinche computadora, por qué le pega? O sea, ¿cómo hizo? Ok, eso es la IA. Es la segunda forma de utilizarlo, hacer el taller en conjunto y concluir con el productor cuáles son las estrategias y plan de trabajo. Y la tercera forma de utilizarlo es que tú vas a una finca, sacas los indicadores, tú analizas allá todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los indicadores, haces tus curvas, tus análisis y concluye qué es lo que hay que hacer en la finca. Y al finalizar, usted dice, venga, corramos de la IA a ver qué opina la IA y si hay alguna otra cosa más que hacer. Y si lo que analizamos quedó bien. Uno corre la IA y la IA le pega a la mayoría de lo que uno dijo y es posible que te haga algunas sugerencias que uno no alcanzaba a identificar, pues porque pues uno es humano y no alcanza a capturar todas las cosas que suceden en una finca, ¿no? Entonces, son las tres formas. O antes de ir a la finca, corro la IA y me voy súper dateado, súper cargado sobre qué hacer. Segunda, hacerlo simultáneamente con el productor que estoy trabajando. Y tercera, analizar yo como ser humano los indicadores y después verificar qué dice la IA y de pronto hacer algún ajuste si es necesario de acuerdo a lo que opina la IA frente al análisis de la finca. Perfecto. Ese es el nuevo reto para los nuevos profesionales del siglo XXI. Ahora, nos dice el señor Eric Ruano, saludos desde El Salvador, especialmente don Eric, un abrazo muy especial aquí desde Bogotá. Qué bueno que comparta con nosotros estos espacios. También tenemos al señor Ulises Escobar. Buenas tardes, saludos desde Venezuela. El sistema nos permite analizar en la unidad de producción diferentes tipos de especies en la misma por separados. En la pregunta que mencioné hace un rato, tú podrías, si haces una base de datos por cada uno, podrías correr la IA y saber qué pasaría. Eso se podría hacer. Por ahora, no tiene, en esta versión que tenemos ahorita, no puedes hacer como subgrupos para hacer la IA, porque la idea es comprender el sistema de producción en conjunto. Ahí vamos en el estado de desarrollo. Si en la medida que se use más esta tecnología, de pronto vamos a tener nuevos desarrollos para hacer puntualizaciones específicas. Pero por ahora, la filosofía con que desarrollamos esto es, yo soy un productor o un técnico y tengo esta ganadería en su conjunto y quiero analizarla. Entonces tengo una base de datos de ese ganado, le corro la IA y él me dice qué es. Entonces, si yo tengo varias fincas, pues yo monto a cada finca una base de datos, le corro la IA a cada uno y yo sé qué puedo hacer. Pero por ahora no está previsto en que yo haga subgrupos de la misma población, porque ya, digamos, se descuadran algunas cosas dentro del análisis heurístico porque eso tiene en cuenta la capacidad de carga, tiene en cuenta el peso del ganado, tiene en cuenta una serie de variables que en la estructura de la dinámica poblacional por categorías. Entonces, está pensado como sistema de producción, como bloque. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan adicional, ¿cree usted como creador del sistema que se basa solo en inteligencia artificial o también tiene tecnología Big Data? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros en este momento utilizamos, digamos, si una finca es grande, ahí hay una Big Data. O sea, tú tienes, por ejemplo, hay fincas que trabajan con nosotros que tienen ya control lechero diario, tienen curva de vacas y tienen toda una cantidad de sistemas de medición de todo. Ahí hay miles, millones de datos en una base de datos procesados para que funcione la IA. Entonces hay como una pequeña Big Data, pensando en que una finca es un pequeño universo y es una pequeña Big Data. Pero nosotros sí pensamos desarrollarle la IA Big Data, o sea, IA a la Big Data. Si para allá vamos, pensando en el servidor y todo lo que vamos a hacer allá en sistemas ya de análisis regionales y nacionales, que tienen más una función de política pública y de servicios de investigación y extensión a nivel macro, a nivel país. Sí, en eso estamos trabajando precisamente en este momento y vamos a ver cómo nos va con esa ruta. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que hemos ya llegado al cierre de las preguntas, ya hemos leído todo. Bueno, creo que nos acaba de aparecer la última.
Mayorte CA. ¿Está contemplado incluir en el futuro indicadores financieros para las unidades de producción? En este momento el software maneja análisis financiero digamos, para entender cómo está pasando. Y tenemos un conjunto de herramientas que de pronto hacia adelante vamos a soltar. Aquí hemos soltado esto, pero tenemos muchas más cosas ahorita en producción, ¿no? Está en validación, investigación y desarrollo, que tiene integraciones económicas. Son muy poderosas, y inclusive con el tema de huella de carbono y todo eso, pero eso son cosas que hacia el futuro vamos a tener. Lo que esperamos y queremos en este momento es que los productores profesionales se suban a esta generación de IA, que le saquemos mucho gusto, mucho jugo, la usemos muchísimo, y que de aprender a utilizar este tipo de cosas ahora vamos avanzando, porque tenemos más cosas que no hemos soltado, porque primero es la primaria, después la secundaria, después la universidad. Primero usemos estas IAs, miremos lo que hacen y incorporamos en nuestras decisiones, en nuestro sistema de toma de decisiones, que nosotros, si vemos que la gente está calando con el tema, les vamos a soltar las otras IA que tenemos ya están todas prototipadas, ya tenemos todos los prototipos funcionando, probados, hemos hecho el trabajo en campo, eso ya está hecho, pero no las hemos soltado hasta que las personas no den este primer paso y usen esta IA que tenemos hasta este momento, para después soltarle las otras IAs que van más adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que ya hemos finalizado la etapa de las preguntas. Muchísimas gracias por su participación, por los saludos, y pues es un gusto para nosotros como empresa dar la oportunidad y pues que ustedes participen con nosotros en todos los procesos de investigación y desarrollo que tenemos para todos los profesionales, productores, estudiantes, colegas, instructores y demás que pertenecemos al sector agropecuario. Un saludo especial, le doy paso a la doctora Aura María Espina para la propuesta que les tenemos para el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Ospina y doctora Nasli, pues por tan nutrida conferencia, tan importante para seguir construyendo ese conocimiento como herramienta de apoyo. Y bueno, llegó el momento de nuestro lanzamiento, teniendo en cuenta pues precisamente las tendencias, la innovación, las necesidades de nuestros ganaderos, de nuestros técnicos, de nuestros profesionales y pues de nuestros estudiantes que son el futuro. Les presentamos nuestro curso online, Uso de Inteligencia Artificial para Identificación, Análisis y Solución de Problemas en la Ganadería mediante Taurus Webs. La modalidad virtual es vía Zoom. La duración son 3 días, el día 7, 14 y 21, ahí está en nuestra publicidad, es en septiembre, los miércoles de 6 a 9 de la noche, entonces pues es un horario pues bastante, digamos, pues manejable para los profesionales, para los estudiantes, para los ganaderos, que son 3 horitas nomás, bastante nutridas, bastante profundas, que podemos claramente pues profundizar, valga la redundancia, en esta herramienta para toma de decisiones. Duración ya, 3 días. La intensidad horaria, pues un total de 9 horas. ¿Cuáles van a ser las herramientas para el curso? ¿Qué vamos a necesitar? Se va a entregar al participante una licencia ORG Taurus Webs por 30 días. Si ya tienes el software, pues es hora de utilizar esta herramienta, entenderla y pues que se convierta en una herramienta de apoyo. Entonces muchas personas que de pronto nos están acompañando ya tienen la versión ORG, pues desempolvemos un poquito esa herramienta y pues actualicémonos y tengamos como ya la concepción y el proceso para utilizarla y sacarle todo el provecho posible. Los contenidos, así los voy a leer rápidamente, unos cuantos para dejarles así el abrebocas. Tenemos tecnología 4.0 y la inteligencia artificial, claramente las bases conceptuales, árbol de análisis inteligente, análisis de escenarios, listado de factores críticos, planeación estratégica, entre otros. Nosotros tenemos pues el documento donde describe el paso a paso que se da el día 7, el día 14, el día 21, pues con todos los contenidos.
Entonces, se pueden contactar con nosotros desde el WhatsApp de nuestra página de internet, www.tauruswebs.com, le hacen clic al iconito de WhatsApp, se conectan con nosotros y ahí les mandamos pues todo el contenido. Ahora vamos a hablar del costo, que esta es la parte que más me gusta. El costo son 150.000 pesos si te inscribes durante estos días. Si te inscribes hoy, te va a costar 100.000 pesos. Ahora bien, si durante este periodo, ya finalizando agosto y ya iniciando septiembre, quieres comprar el software Taurus Webs, ya sea ORG Expert, puedes entrar al curso gratuitamente, es free. Entonces, pues digamos que excusa económica no es, de tiempo tampoco. Y necesitamos avanzar en estas herramientas, entonces pues eso era lo que queríamos ofrecerles, un gran lanzamiento. Hay una necesidad sentida realmente de avanzar, como decía el doctor Ospina, ya como que vamos anclando, vamos avanzando en conjunto con los ganaderos profesionales y técnicos, y ya es necesario llegar a este punto. Entonces, también, hablando entonces del costo, también nos hacen clic en el link de WhatsApp y ahí los direccionamos para que se les envíe el link de pago. Así es simple. Ahí claramente va a haber un grupo de WhatsApp y vamos a hacer todo el seguimiento y toda la intro para estos 3 días. Y pues finalmente, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí subimos mucho contenido, contenido académico, contenido científico, técnico, las invitaciones a nuestras conferencias, estos lanzamientos sorpresas, que son pues bastante importantes para fortalecer la ganadería. Estamos en Instagram como @tauruswebsrgb, en Facebook @tauruswebs, que a propósito, la grabación de esta conferencia online va a quedar ahí vinculada en nuestro Facebook. Y en YouTube tenemos canal para que nos sigan también en YouTube, Taurus Webs. Y están pues ahí los teléfonos disponibles de todos pues nuestros contactos, de todos nuestros profesionales pues que estarán pendientes de cualquier duda e inquietud. Bueno, ya siendo las 6:42 de la Ahora, noche, una señor. cosa ahorita, el precio en dólares, por favor, está a 4.500 de dólar. Son como $35, más o menos. Más o menos así, cuenta rápida. Pero Sí. igual como si nos hacen clic en el iconito, de ahí se les envía el link de pago, doctora Nasli me corrige, y ahí ya van dólares, ¿verdad? Y ya se Sí, ya les redirecciona el podemos hacer, pago. sí, el link de pago en dólares para hacerlo vía Ajá, PayPal y más o o menos son PayPal. $35, Perfecto. exactamente, al cambio. Ok, entonces al cambio $35 para acá en Colombia, pues son 150.000 pesos. No sé qué otra cosa el doctor Ospina, la doctora Nasli quieran como cerrar, digamos, este lanzamiento. Nada, que nos sigan en nuestras redes sociales y pues ya iba a dar el cierre como tal. Entonces, siendo las 6:43 de la noche, agradecemos a todos nuestros integrantes, a nuestros compañeros, a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Y pues bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y ojalá sea el 7 de septiembre. Un abrazo para todos y que tengan muy buena noche. Bye bye.